ahora vamos a seguir nuestro estudio de los versículos 12 en adelante. Ya, y vamos a dar varias instrucciones prácticas también. El apóstol Pablo enfoca esta doctrina de la venida de Cristo de una manera práctica, ya no meramente teórica o intelectual, sino que ya, en concreto, qué lindo saber que el Señor viene, qué hermoso saber acerca de las cosas futuras, ¿verdad? Y tener esta seguridad, esta esperanza de que Dios tiene el control. Ok, ya, pero ¿qué significa eso en nuestro día a día? En nuestras actitudes, en nuestra conducta, en las decisiones que tengo que estar tomando. Insisto eso, tengo que estar tomando, ¿no? No es simplemente yo un día decidí seguir a Cristo. Estoy todos los días tomando decisiones espirituales de obedecer o desobedecer los principios de la palabra del Señor. Y ahí es donde el apóstol Pablo pone el acento. Ahora, de los versículos 12 en adelante, vamos a seguir viendo entonces estas instrucciones bien prácticas que el apóstol Pablo nos presenta. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os retan, es lo que dice literalmente esa palabra, ¿verdad? Os exhortan, aquellos que a través de la enseñanza y la predicación nos confrontan a cosas que tenemos que mejorar, cosas que tenemos que cambiar, decisiones que tenemos que tomar. Dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces aquí vemos la importancia que el apóstol Pablo da a ser respetuosos del liderazgo en una iglesia local. La familia de la iglesia debería tener un buen liderazgo, y este liderazgo debería ser un liderazgo espiritual, no carnal, no mundano, usando estrategias de este mundo, o carnal usando una influencia humana, sino espiritual, siendo guiado y controlado por el Espíritu Santo. Este liderazgo recae principalmente en el pastor o los pastores que tengan una congregación. La iglesia cristiana siempre ha funcionado porque de esa manera fue establecida, ¿verdad? Siempre su manera de funcionar debe ser de acuerdo a pautas bíblicas, y siempre ha funcionado a través de pastor o pastores, ¿verdad? Dentro de las congregaciones. Pero el pastor debe guiar al rebaño y dirigirlo conforme a la palabra del Señor. Es cierto que el pastor requiere y necesita las oraciones y el apoyo, ¿verdad? Comprometido de hermanos y hermanas en la fe. Sin embargo, todo pastor, y aún los pastores de una iglesia, vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Es decir, el pastor siempre tiene que tener un enfoque sumiso y sometido al liderazgo de Dios en su vida, porque algún día Dios le va a llamar a pedir cuentas. Ya es como en el hogar. Nosotros los varones somos los responsables de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, ¿verdad? Y algún día Dios nos va a llamar a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese liderazgo que yo delegué en ti? Bueno, a los pastores también algún día va a aparecer el príncipe de los pastores y nos va a poner ahí, ¿verdad? Y nos va a llamar a terreno y nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, tiene no solo un lugar de liderazgo, sino también tiene una responsabilidad mayor sobre su liderazgo. Debemos llevar a cabo los propósitos especiales de Dios, ¿verdad? Para honrar a Dios y glorificarle a Él de la manera que Dios nos pide. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. Y se establecen normas y requisitos muy elevados para aquellos que quieren ejercer el pastorado. 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad?, habla acerca de que el siervo del Señor, o el obispo, anciano o pastor, que es el mismo oficio, ya debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, justo, prudente, apto para enseñar. También Tito, el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, también señala varios requisitos, principalmente del carácter, más que de la capacidad. Nunca olvidemos que Dios nos llama a los capacitados. No es simplemente tener la capacidad de liderazgo, la capacidad de enseñanza. Dios capacita a los que Él llama. Sí se nos pide, dentro de los requisitos, ¿verdad?, que vemos en la Escritura, que seamos aptos para enseñar la palabra del Señor, por supuesto, ¿ya? Pero el resto de los requisitos todos tienen que ver con el carácter. Un carácter maduro, un carácter espiritual.
que no siempre es fácil, porque no olviden que los pastores somos seres humanos, somos hermanos, igual que todos nosotros. A veces hay hermanos cuando me saludan, hola hermano, y después, oh, disculpe, pastor. Y siempre le digo, yo también soy hermano. Ya, los pastores también fuimos salvos por la gracia de Jesucristo. Y los pastores también vamos a tener que rendir cuenta ante el Señor. Por eso es que siempre es importante orar por sus pastores, para que el Señor nos mantenga siempre en el camino correcto, en las decisiones correctas, en las actitudes correctas, pero sobre todo siendo controlados, llenos por el Espíritu Santo. Ahora bien, no es, porque a veces escucho cuando se dice, no, hay que ser pastor es difícil, ¿verdad? Miren hermano, no es más difícil que ser un cristiano maduro. Es lo mismo. Son las mismas luchas. Y la lucha tiene que ver con ceder el control de tu vida al Espíritu Santo. No es que sea más difícil, porque no es por la fuerza o la capacidad que tenga el líder. Es simplemente la condición de estar rendido al control del Espíritu Santo. Porque de esa manera es en el poder del Espíritu Santo que se hace la obra, no en el poder de la carne. Una de las cosas con las que siempre los pastores luchamos es ministrar en el Espíritu y no en la carne. Y esto es la misma responsabilidad que tú tienes también para ser un cliente maduro. Tú también luchas con eso, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, que no sean tus impulsos carnales, ¿verdad? Sino sea la guía del Espíritu Santo. Y además, obviamente, el pastor va a tener que rendir cuentas ante el Señor y por lo tanto su primera lealtad, más que con la sociedad, incluso más que con la iglesia misma, es con el Señor. Si bien la iglesia es la que escoge a un pastor y le pone esta responsabilidad sobre sus hombros, el pastor tiene que tener claro que siempre tiene que rendir cuentas al Señor. Es decir, aunque la iglesia se oponga a la sana doctrina, el pastor tiene que estar ahí para hacer un bloque, ¿verdad?, de cemento que impida que la iglesia se vaya hacia la falsa doctrina. Por eso es que siempre nuestra lealtad es con el Señor. Si bien servimos a los hermanos, pero principalmente servimos al Señor. Ahora, dentro de la responsabilidad de un pastor, además de enseñar la palabra del Señor, está el dar ejemplo. Y esa es la principal manera de dar testimonio. ¿Ya? Tú no puedes pedir algo a alguien que tú no lo hayas mostrado primeramente. Y ahí está la clave del liderazgo. No es tanto la capacidad o la habilidad o el conocimiento. He conocido a través de los años, ya de muchos años de ministerio, pastores autodidactas en distintas congregaciones, ya que quizás por oportunidad no han podido capacitarse mejor, es decir, no tienen tan profundo conocimiento de la palabra, pero por su testimonio de fidelidad y de compromiso son realmente líderes maduros y espirituales. Entonces es importante el conocimiento, es importante, ¿verdad? En distintos contextos a veces es más necesario que en otros manejar la sana doctrina y el conocimiento de la palabra, pero no lo es todo, ¿ya? No lo es todo, sino más bien el poder y el control que el Espíritu Santo tenga sobre cada siervo del Señor. Así que hay una gran responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de la congregación hacia sus líderes. Estos son temas que a veces los pastores no lo abordan porque, claro, tiene a veces que ver con muchos de ellos mismos. Sin embargo, una de las virtudes de la predicación expositiva de la palabra del Señor es que uno no le puede hacer el quite, tiene que enseñarlo, porque está en la palabra del Señor. Una de las responsabilidades que Dios también, a través del apóstol Pablo, menciona acá a la iglesia tesalónica y que también es útil a nuestras congregaciones, tiene que ver con lo que dice en el versículo 2 una vez más. Os rogamos, hermanos, hay un ruego, ¿verdad? Hay una súplica del apóstol Pablo, hay una petición sentida del apóstol a estos creyentes en Tesalónica, y específicamente a reconocer, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta palabra presidir tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la autoridad espiritual en la vida de los creyentes. Así es que, en primer lugar, la responsabilidad de los creyentes en la congregación es reconocer y aceptar a sus líderes espirituales, ¿verdad? Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el mismo versículo siguiente, el 13, dice, y que los tengáis en mucha estima. Esto tiene que ver con la honra, esto tiene que ver, ¿verdad?, con el reconocimiento.
Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 11. Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice también la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este don ya no se refiere a los dones del Espíritu, sino se refiere a los dones de Cristo, que son distintos. Los dones del Espíritu son capacidades que da el Espíritu Santo en el momento de la salvación a los creyentes, ¿ya? Y es para el beneficio de la iglesia, el contexto de la iglesia. Pero aquí está hablando de otro tipo de don, dice el don de Cristo, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Son los dones que Cristo dio. Porque Cristo es el que descendió a las partes más bajas y luego subió por encima de todo en su resurrección para llenarlo todo. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. ¿Se acuerdan? Descendió al paraíso y luego se lo llevó a la presencia de Dios, según 2 Corintios 12, al paraíso. Dice el versículo 11, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Señor Jesucristo estableció estos dones en la iglesia, que ya no son solo habilidades dadas a creyentes en el momento de su salvación para ministrar en la iglesia, sino que son personas escogidas, apartadas por Dios para el ministerio y con un propósito bien definido, bien específico. Versículo 12, a fin ¿de qué? Ahí está, de perfeccionar a los santos. ¿Qué son los santos? Nosotros, los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el rol de los pastores es perfeccionar, capacitar a los creyentes para llegar a ser a la imagen de Cristo, para ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, los pastores están siempre ahí cateteando, motivando, empujando, ¿verdad?, a los creyentes para que podamos llegar a ser conformados a la imagen de Cristo, siendo perfeccionados a la imagen del Señor. Por eso es que el predicador allá en Eclesiastés habla que a veces las palabras de un pastor son como espinas clavadas en el costado, ¿verdad? Porque de repente como que molestan, ¿ya? Entonces el Señor nos da una responsabilidad no siempre muy grande a los pastores, que es señalar aquello que nos falta, mostrar aquello que estamos mal, aconsejar, ¿verdad?, en aquello que quizás no queremos ser aconsejados, mover, ¿no es cierto?, en aquellas cosas que quizás no nos queremos mover, para perfeccionarnos, para darnos lo necesario, para suplir lo que falta, para añadir lo que está mal o cambiar lo que está mal, y así poner la palabra del Señor que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, una responsabilidad, un rol, y a la vez la responsabilidad de la congregación, de los santos, de dejarse perfeccionar. Dejarse perfeccionar es una actitud importante, ¿ya? Perfeccionar es una palabra que también podría usarse como sinónimo o intercambiablemente a discipular. Por eso es que el discipulado, hermanos, es intervencionista. No sé si alguna vez he escuchado a un discípulo decir, ay, pero ¿por qué mi discípulo se mete en esto? ¿Ya? ¿Por qué tan incisivo? ¿Por qué tan catete? Como decimos más vulgarmente. Bueno, porque es necesario intervenir en nuestras vidas para ser conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el discipulado puede resultar incómodo. Sí, claro que sí. Puede resultar molesto. También va a resultar en algún momento molesto, porque nos está empujando, nos está llevando a un nivel mayor de semejanza a Cristo. Y otros creyentes simplemente evaden el discipulado. No, no tengo tiempo, estoy ocupado, todavía no, algún día, ¿ya? Y evaden, como peces en el agua, ¿verdad?, la red. Claro, porque el discipulado te va a confrontar, a crecer, a madurar, a tomar decisiones. Y quizás no quieres tomar. Y como a veces somos tan inteligentes, sabemos cómo escaparnos, ¿verdad?, de la red. Bueno, eso es el discipulado. Cuando Cristo tomó a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿qué estaba haciendo Cristo? Estaba tirando la red, estaba pescando. Ellos dejaron su red, pero el Señor los tomó en una red de discipulado para que estuvieran con Él, capacitarlos, prepararlos, formarlos
y luego enviarlos a predicar. Entonces, discipulado es una excelente palabra como sinónimo de perfeccionar, pero necesitamos dejarlo perfeccionar. Y eso significa tener una actitud humilde y dispuesta a que otra persona, de alguna manera, intervenga en tu vida y te guíe por el camino. Esa otra persona puede que en algún momento te incomode, pero tiene un propósito espiritual en tu vida. Por lo tanto, el rol principal del pastor siempre va a tener que ver con el discipulado, cumpliendo así la gran comisión, que claramente nos dice ir a ser discípulos. Nos dice ir y mantengan entretenida a la gente, o ir y hacer oyentes, o ir y hacer cautivos, ¿verdad? A través de una culpa espiritual. No, es ir y hacer discípulos. Si tú no estás dispuesto a ser un discípulo de Cristo, no vas a crecer, no vas a madurar. Porque para ser discípulo hay que tomar decisiones. Primeramente, crucificar la carne. Dice la palabra del Señor allá en Lucas capítulo 14. Si alguno viene en pos de mí y quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí ya partimos tomando decisiones. Ya, ok, no voy a hacer lo que yo quiero, no es a mi manera, no es como yo pienso. Ya, ok, me entrego completamente al Señor. ¿Ya? Si alguno, ¿verdad?, ama padre, madre, hermano, hermana, hijo, etcétera, más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, tengo que poner mi afecto completo al Señor, por sobre aún mis relaciones familiares, personales, o aquello que yo más anhelo o amo. Quizás lo que más quiero o amo es mi propia comodidad, mi propio placer. Tengo que estar dispuesto a sacrificarlo por el Señor. Y es más, también el Señor ahí en Lucas 14 añade, si uno no da entrega todo lo que tiene, porque a veces ponemos nuestro afecto en la riqueza, en las posiciones o en la comodidad, o lo que hemos logrado en la vida. Ese status quo, ¿verdad? Ese nivel de vida que tanto cuidamos y protegemos, ese lugar seguro que no queremos que nadie intervenga. Bueno, si no estás dispuesto a rendir eso al Señor, no puedes ser un discípulo. Puedes ser un creyente, pero no un discípulo. Para ser un discípulo hay que ser creyente, pero no todo creyente es discípulo. Entonces, el rol principal del pastor es trabajar con aquellos que están dispuestos a ser discípulos, a crecer. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante entender que el pastor siempre va a estar mucho más activo con aquellos que están dispuestos a avanzar y aquellos que están dispuestos a crecer. Si tú no estás dispuesto a avanzar o tú no estás dispuesto a crecer, bienvenido. Espero que algún día el Señor toque tu corazón, pero si quieres crecer, ahí vas a entrar en una dinámica de perfeccionamiento, de pastorado y de dirección sabia para guiarte en los caminos del Señor. Hay que aceptar al liderazgo, hay que respetarlo, por supuesto, considerarlo. Y miren lo que dice 1 Pedro 5, del 1 al 5. 1 Pedro 5, del 1 al 5. 1 Pedro 5, del 1 en adelante. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí está hablando también de los pastores, de los obispos, de los líderes dentro de la iglesia. Habla en plural. Y qué bueno, porque nosotros como pastores también necesitamos ser pastoreados. ¿Ya? Por eso es sano, por eso es bueno que en una iglesia haya más de un pastor. Porque también es bueno que otro pastor, ¿no es cierto?, te pastoree. ¿Te fijas? Ese fue originalmente el plan del Señor. En iglesias más pequeñas, donde no hay tanta necesidad, puede funcionar perfectamente un pastor. Pero ya a la medida que la iglesia va avanzando, va creciendo y se va complejizando, es bueno tener una pluralidad de liderazgo en el ministerio, un equipo pastoral. Porque si uno, ¿verdad?, de pronto va en una dirección que quizás no se está dando cuenta, porque está en un punto ciego, ¿verdad?, en su vida espiritual, pero siempre va a haber un segundo que le va a ayudar a enfocarse mejor. Entonces es sano, es bueno. Y por eso que siempre va a encontrar en la palabra del Señor que se menciona, a la hora de los pastores, y generalmente habla en plural. No siempre, Por ejemplo, las epístolas enviadas a las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3, hablan del ángel o del pastor que está en cada una de estas iglesias. Probablemente aún así había más pastores, pero quizás estaba dirigiéndola al pastor principal, ya que ejerce más liderazgo dentro del grupo de pastores, del tipo pastoral. Pero en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento sí se habla de una pluralidad de líderes. ¿Ya? Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, Pablo se incluye, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios.
que está entre vosotros. Esto es pastorearla, ya guiarla, ya alimentarla. Esto es, ¿no es cierto?, la labor de un pastor, cuidarla del lobo, ¿verdad?, de la falsa doctrina, del falso profeta, del falso maestro, cuidarla de cuidar que se mantenga en la sana doctrina, alimentándola con pastos, ¿verdad?, tiernos, como en el Salmo 23, ¿verdad?, con agua, ¿verdad?, refrescantes. Y ahí tiene que estar el pastor cuidando la doctrina, cuidando la enseñanza, predicando la palabra del Señor, pastoreando, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, cuidándola, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿ya? Esto es, sobreveyendo sobre ella, ¿no es cierto?, vigilando que no entre el falso maestro, que no entre la falsa doctrina, cuidando que los pecados también no afecten dentro de la congregación. Esto es la labor episcopal de un obispo. Esa palabra significa simplemente sobreveedor, es que como que mira por encima y que está atento, pendiente, ¿verdad?, para administrar, para, como dice ahí, cuidar, no por fuerza, sino voluntariamente. Una de las diferencias, ¿verdad?, de una empresa o de un ejército, ¿ya?, es que en el caso de la iglesia es voluntario. En una empresa, ¿ya?, si no le haces caso al jefe, ¿qué es lo que pasa? Te despiden. En un ejército, si no le haces caso al comandante, ¿qué es lo que pasa? Te castigan. Pero en la iglesia no funciona tan así, ¿ya? Aquí el jefe es el Señor. El comandante es el Señor. Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Pero claramente en el liderazgo, ¿no es cierto?, se espera cierto grado de respeto al liderazgo. Entonces debe ser algo voluntario, algo dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón genuino. No por fuerza. Hoy en día muchas veces se utiliza la culpa, ¿ya? Si tú no sé, das tu dinero, vas a perder tu salvación, ¿ya? Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Bueno, y se utilizan muchos pasajes fuera de contexto para de alguna manera cargar, ¿no es cierto?, a la congregación con cuestiones que no tienen que ver con el desafío de madurar y de crecer en una vida espiritual. Voluntariamente, es decir, en el ministerio de Cristo, si tú te fijas, muchos llegaron y muchos se fueron. Las puertas siempre estuvieron abiertas para entrar como para salir. Fíjate, multitudes llegaban, pero el Señor ahí en Juan, por ejemplo, capítulo 6, empezó a decir palabras duras. ¿Y qué pasó? Juan 66, 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos ya no daban cuenta, porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y varias veces ocurrió lo mismo. Unos llegaban, otros salían. ¿Ya? En la iglesia hoy en día ocurre exactamente lo mismo. No nos sorprendamos del hecho de que muchos llegan y muchos se van, porque así funciona. Es el que está dispuesto, es el que realmente está disponible. Y no es solamente estar. Yo creo que muchos de los discípulos del Señor Jesucristo siempre estuvieron ahí, pero no todos estuvieron dispuestos a tomar decisiones, a ir un paso más allá, a entregar su corazón al Señor, a consagrar su vida. Entonces eran los que estaban alrededor del ministerio de Cristo. ¿Y dónde se pone en evidencia, dónde se prueba ese compromiso? En la crisis. Cuando Cristo fue crucificado, ¿quién estuvo ahí al lado del Señor? ¿Y los demás? No dije los demás, ¿ya? Suena muy feo, los demás. Los Demas, ¿se acuerdan de los Demas? ¿Quién fue Demas? Fue un personaje en la Escritura que un tiempo apoyó al ministerio, pero después, dice Pablo, Demas ya no está conmigo, amando más este mundo. ¿Se fija? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Ya a veces yo he escuchado creyentes muy apenados, muy tristes, porque en la iglesia a veces hay gente que está, hay gente que se va. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Ya? La palabra dice que están con nosotros, pero no siempre son de nosotros. ¿Te acuerdas cuando Cristo resucitó allá en Juan, en 1 Corintios capítulo 15, donde había más de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado? ¿Te acuerdas? Ya, pues en Pentecostés, ¿dónde estaban esos 500? Porque había 120 nomás reunidos, perseverando unánimes, dice la Escritura. Y el resto, ¿los cuántos? 380 restantes, ¿dónde estaban?
No, estaban ahí, les llegó visita, ¿verdad? Y tenían frío, tenían calor, estaba lloviendo, no había dónde estacionar, no había en ese tiempo problema de estacionamiento. Ya, pero, ya, no habían dejado la carreta, el caballo. ¿Ya? ¿Y dónde estaban los demás? 380, o sea, más de la mitad, ¿verdad?, de los hermanos que no estaban donde deberían estar, cuando deberían estar, porque era el momento preciso, allá en Pentecostés. Los 120 reunidos perseverando en oración, unánimes, partiendo el pan y ministrando al Señor, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Se la perdieron. Y se lo perdieron. ¿Y por qué se lo perdieron? Porque estaban en sus cosas, no supieron organizarse y comprometerse para estar. Por lo tanto, es importante tener una actitud de aceptación en el liderazgo. Quedamos en el versículo 2. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ya? Obviamente vemos hoy en día varios testimonios de pastores que se enriquecen de manera deshonesta en el ministerio. Ya, siempre recuerdo a un pastor amigo que ya está con el Señor, pero siempre le recuerdo mucho, siempre muy alegre, ya, y siempre nos hacía reír. Ya, el pastor Pedro Curimil siempre decía, se gana poco, pero se ríe harto en el ministerio. Y era como un dicho que él tenía, ¿ya? Que después lo adoptó el pastor Nino, allá en Loncoy. Se gana poco, pero se ríe harto. Y es la pura verdad. En el ministerio tú no tienes cómo aburrir. Siempre hay algo nuevo, siempre hay un problema, ¿no es cierto?, complejo que hay que atender. Pero sí, es muy gozoso el poder servir al Señor. ¿Ya? Sin embargo, no es para enriquecerse el ministerio. ¿Ya? Sí, Dios bendice. Y Dios bendice mucho en la obra del Señor. Y yo puedo dar testimonio de cuánto el Señor nos ha bendecido a nosotros, amigos, como familia, y a los que servimos al Señor. Porque somos ordenados en nuestras finanzas, somos diligentes en nuestra responsabilidad y Dios bendice. Y la bendición del Señor es lo que enriquece. Así que podemos decir que somos ricos en el Señor. Sí, podemos decirlo porque Dios es bueno. Y nunca falla. Pero no es para, ¿verdad?, llegar a tener 5 Rolls Royce, 2 Ferrari, ¿ya?, un Lamborghini ahí guardado. No es para eso. Obviamente, hermanos, el ministerio no debería ser para enriquecerse, pero tampoco para empobrecerse. No deberíamos ser como aquella iglesia que pedía un pastor, ¿verdad?, sencillo y humilde. ¿Ya? Tú lo haces humilde, le dicen al Señor, nosotros lo hacemos sencillo. Nosotros lo hacemos pobre. No, hermanos. Una iglesia debe también, ¿verdad?, honrar a su liderazgo y debe también sustentarlo como corresponde. Porque esto es parte de la palabra del Señor. Dice el versículo 2, una vez más, no por ganancia deshonesta. Podríamos cambiarlo, ganancia honesta. El servicio, el ministerio, el trabajo, ¿no es cierto?, no ponga a posar de cualquier trilla, en fin, hay muchos textos que hablan acerca de esto, sino con ánimo pronto. Es la responsabilidad, ¿no es cierto?, del pastor, hacerlo con disposición, pero también de la congregación, de dejarse pastorear. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el ejemplo, en el fondo, es fundamental. ¿Ya? Si el pastor ejerce este ministerio con el ejemplo, nada de lo que él te pida va a ser demasiado. ¿Entienden lo que digo? Si el pastor predica con el ejemplo, y por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo para que lo tengamos claro, y llega temprano, no te enojes si el pastor te dice, ya, pues llega temprano, no llegues tarde, no seas un flojo. Llega a tiempo, prepárate, haz tiempo, ¿no es cierto?, de las cosas de tu casa, sal a tiempo de tu hogar, prevé si que va a haber un taco, porque siempre estamos pendientes de lo necesario. ¿Por qué? Porque el pastor llega a tiempo. Ahora, si el pastor llega atrasado a cada rato, ¿con qué moral te va a decir que tú llegues temprano? ¿Entiendes o no? Entonces el pastor nunca va a ser demasiado lo que el pastor te pide, si es que primero el pastor lo hace. ¿Me diga? Ahí está el ejemplo, ahí está el testimonio, lo que le decimos a nuestros discipuladores. Si tú quieres que tu discípulo salte un metro, bueno, tú tienes que saltar 2 metros, para que tu discípulo lo vea que se puede, por lo menos. ¿Te fijas? Entonces ese era el
problema que tenían los fariseos, que pedían cosas que ellos no hacían. Pero si el liderazgo lo hace, entonces no te va a pedir algo más de lo que debería. Luego dice en el versículo 3 nuevamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, porque como ya dije, vamos a tener que rendir cuentas ante el príncipe, ni más ni menos que el príncipe de los pastores. ¿Ya? Ya me dejaron frío. Dice el verso 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Sigue hablando de lo mismo, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las características principales que Dios espera de su iglesia, tanto pastores como hermanos de la congregación, es que seamos humildes y sumisos los unos a los otros. ¿Qué es lo que es una actitud sumisa? ¿Cómo podríamos describir una actitud sumisa? Obediente, ¿no es cierto? Obedecer en silencio, ya con disposición. Una actitud, ¿no es cierto?, dispuesta, dócil, humilde, estar dispuesto a tomar decisiones, a cambiar, cuando se aconseja, cuando se predica, cuando se enseña, cuando se guía, a hacerlo. Entender, aceptar y valorar. Es muy interesante que el Señor Jesucristo no fue a buscar el cambio del discípulo, pero siempre que el discípulo le buscara. Y esto es interesante. Ya muchos le buscaron, pero no con el corazón dispuesto. ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. Que fue, te seguiré. Dale, dijo, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y ven y sigue. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se fue triste. ¿Y eso el Señor se dejó? ¿Por qué? No estaba preparado. ¿Te acuerdas cuando uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya? Le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro le dijo, Señor, voy contigo donde sea, déjame que vaya primero en tierra de mi padre, no sé, reciba la herencia, voy a tener más dinero, voy a poder diezmar más, no sé, ¿qué te sigo? Deja que los muertos entierren a su muerte. Y tú ves y dices, Señor, voy contigo, no importa donde sea. Ninguno que pone su mano en el arado, ese arado representa nuestro trabajo, ya muchos dependen del trabajo y piensan que ahí está su dependencia espiritual y emocional, ya, y después te sigo. No, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Siempre el Señor esperó que el discípulo tomara decisiones y que fuera, ¿no es cierto?, dispuesto a seguirle a Él. Bueno, la actitud de una iglesia siempre debe ser aceptar, respetar al liderazgo de una congregación. Ya cuando este liderazgo, ¿no es cierto?, da un testimonio. Obviamente el liderazgo en algún momento va a fallar, se va a equivocar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está compuesto de seres humanos y de personas falibles, no infalibles. Y es ahí donde ponemos en práctica ¿qué? El amor, la misericordia y la oración. ¿Ya? Porque así como los pastores pueden fallar, los hermanos también pueden fallar. ¿Ya? Solo que la mayoría de la línea de dirección va a guiar de los pastores hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque quizás de 100 hermanos hay un pastor. Entonces hay 100 situaciones que atender y donde el pastor tiene que estar guiando, atendiendo y dirigiendo. ¿Ya? Ahora, si esas 100 personas van del pastor, bueno, ahí el pastor, ¿no es cierto?, está el problema. ¿No es cierto? Por eso es importante, hermanos, que sean claros, diligentes, honestos y en amor para ayudar a los pastores. Yo siempre me acuerdo un lindo testimonio de un hermano que ya no está acá, está con el Señor. Algunos se acordarán del hermano Salvador. Siempre que él, que yo terminaba de predicar, me llamaba aparte. ¿Ya? Y después de pedirme disculpas, siempre me dije, no me pida disculpas, hermano, dígala nomás así, tal cual. ¿Ya? Siempre me corregía en mi forma de expresión. ¿Ya? De hecho, le dije, hermano, a ese invento que el otro día me decían que inventé un verbo. No, si hubiera estado el hermano, me habría dado duro. ¿Ya? Él era redactor de los artículos de ley en el Congreso, con más de 50 años trabajando en el Congreso, solo haciendo eso, corrigiendo ya las leyes
para que fueran promulgadas. O sea, era el último revisor antes de que fuera una ley. ¿Ya? O sea, el hombre sabía. ¿Ya? Entonces siempre me corregí y me decía, así no se dice, como el profesor Juanito, ¿te acuerdas? Oye, se cayó el cable. ¿Ya? Así no se dice. Bueno, y está bien, porque a veces los pastores no se equivocan, y en otros aspectos también. Y es importante, ¿no es cierto?, corregir, ¿no es cierto? Y valoro mucho eso, porque si nadie te dice que estás fallando, ¿cómo lo vas a saber? A veces uno mismo en la vida no se da cuenta. Entonces hay que respetar, honrarlos, reconociendo el trabajo que hacen. Si volvemos a nuestro texto allá en Tesalonicenses 5, estamos en el versículo ahora 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces debemos reconocerlos, honrarlos, amarlos y seguirlos. Rápidamente algunas citas, ¿ya? Por ejemplo, en 1 Corintios 9:11, Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, ya dice, por ejemplo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué gran cosa que haremos de vosotros lo material? Esto en cuanto a la responsabilidad de una iglesia, de sustentar y de cuidar, ¿no es cierto?, físicamente a su pastor, si es que su pastor está ocupado en el cuidado espiritual de la congregación. Lo mismo dice en Romanos 15:27, si no lo alcanzas a anotar, a leer, lo anotas por ahí. Romanos 15:27. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos 15:27. Ya, ministrar los bienes materiales y ministrar los bienes espirituales. Hablando de cómo se abrió el evangelio a los gentiles. Ya, estableciendo ahí un principio de reciprocidad. Ya, principio bien interesante. También en 1 Corintios 16, cuando Pablo escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Corintio y le da gracias por algunos siervos del Señor que estaban ministrando allá, Estéfanas y Fortunato, ya, Acálico, otro nombre también de un hermano de la iglesia, dice el verso 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a las tales personas. Qué hermoso es cuando tú recibes, ¿no es cierto?, una bendición de hermanos a quienes tú ministras. El otro día estuve compartiendo en un instituto de liderazgo, ya con varios pastores ahí, algunos testimonios que a veces uno pasa por alto o los ve de manera un poquito más normal o natural. Yo les contaba cómo en un viaje misionero que hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos un viaje misionero de reconocimiento allá en Marruecos y en España? El pastor Yalí, que está ministrando allá en España ya como misionero, un viaje de reconocimiento. Ya un hermano de una congregación, no era pastor, no era misionero, era simplemente un hermano de una iglesia que supo de nosotros y nos quiso recibir en Málaga. Realmente nos atendió, pero como reyes. ¿Ya? Y no se me olvida porque el hermano fue muy generoso, fue muy cariñoso con nosotros, ya nos atendió súper bien, nos agasajó realmente como si fuéramos príncipes. ¿Ya? Y eso te hace sentir bien. Te fijas, así como pastores vinieron acá en el congreso que tuvimos, ¿verdad?, misionero, y también muchos de ustedes, ya quizás teniendo departamentos para arriendo, pero que lo dispusieron para que ellos pudieran estar cómodos, o simplemente dispusieron de una habitación, o de una propiedad, o de una casa, y dispusieron para que los pastores, ¿verdad?, se sintieran a gusto, y como les mencioné lo mismo pasado, ya hasta esta semana todavía, de hecho tuvimos un desayuno pastoral hace poco ahí en Quillota, y había pastores que todavía recordaban y agradecían, ¿no es cierto?, lo bien que fueron recibidos acá, con bendiciones. ¿Cómo no olvidar en una oportunidad que estuve predicando en una iglesia ya en Nueva York, la primera iglesia bautista hispana de Nueva York? Tuve el privilegio ahí de estar. Y luego crucé en bus a Canadá, y allá en Canadá, en Montreal, me fue a recibir una hermana que era de nuestra iglesia. ¿Ya? No sé si se acuerdan de esta hermana canadiense que tocaba el violín. Algunos se acordarán, los más antiguos. Ya ella me fue a recibir ahí al terminal, después me fue a buscar otro hermano de la iglesia, no un pastor, un hermano de la congregación de allá de Canadá.
y me quiso agasajar. Entonces un día en la noche dijo, ya, vamos a hacer un viaje. Partimos, viajamos varias horas y llegamos de noche a un lugar y nos alojamos en un hotel muy bonito, espectacular. Y al día siguiente, en la mañana, tempranito, yo abro la ventana del hotel y ahí frente a las cataratas del Niágara. Un amanecer espectacular. Tengo fotos, ¿ya? Para probarlo. ¿Ya? Y esas cosas, hermanos, son bendiciones del Señor. Y no lo digo para enorgullecer o para caer en la autorreferencia, sino para destacar, hermano, que Dios es bueno. Que Dios nos usa, así como nosotros también, en nuestro hogar, siempre por muchos años, ¿ya? Cada vez que salíamos de vacaciones, les dejábamos nuestra casa a otro pastor que no tenía la posibilidad de pagar, ¿no es cierto?, por arrendar un departamento, Airbnb hoy en día, ¿verdad? En esos años, pues siempre les dejábamos nuestra casa. Claro, decían, en Viña, vacaciones en Viña. Y esa manera recíproca es muy linda, hermano. Yo te animo a que tú también seas generoso y dejes que las bendiciones que Dios te ha dado a ti, tú también las puedas compartir. ¿O Dios no te ha bendecido? Dios todavía te puede bendecir aún más, porque siempre es más bienaventurado dar que recibir, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante honrar. Gálatas 6:6, lo pueden anotar. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ya? Significa que hay una reciprocidad en el liderazgo también. Allá en Gálatas 6:6 claramente lo explica. Haga partícipe, ¿ya?, de toda cosa buena al que lo instruye. Ya, Filipenses 2:29 dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Esto es Epafras, cuando Pablo escribe la iglesia de Filipenses. Epafras era el misionero de la iglesia de Filipos. Entonces, recíbanle con cariño, con afecto, con reconocimiento, con gozo, lo que dice el apóstol Pablo en relación a este siervo del Señor. Ya, cuando tengamos la bendición, hermano, de recibir un misionero, hagámoslo sentir bien, bendigámoslo. Siempre nuestra iglesia, por años, ha tenido la costumbre, cada vez que se invita a un misionero, le pagamos los pasajes, le damos una buena ofrenda ya de amor. ¿Y sabes qué ha pasado? Dios nos ha bendecido como iglesia, mucho. Somos una iglesia muy bendecida por la gracia del Señor. Y es simplemente por este principio, de hacer partícipe de toda obra buena que nos instruye. Cuando alguien nos predica en un campamento, en un retiro, siempre nosotros damos una ofrenda de amor. Es más, cuando nos da el privilegio y la oportunidad muchas veces de nosotros como iglesia ir a otro lugar, por ejemplo a Nueva York del Tigre, ¿se acuerdan? O cuando estuvimos yendo por más de 5 años a Paraguay, ¿se acuerdan? En Paraguay, en Encarnación, allá en Salto del Guairá, en Ciudad del Este, en la misma capital, ¿verdad? En Paraguay, por varios años estuvimos, antes de ir al Amazonas, estuvimos yendo también a diferentes lugares del Paraguay con el Instituto Itinerante Intensivo del Paraguay, ILIP. Ya, también, muchas veces, nuestra iglesia aportaba con los pasajes y con la estadía, para no ser carga a los hermanos. Y los hermanos también nos bendecían, tengo hartos madres por ahí, tengo por ahí una manta, varias cositas, ya con mucho cariño. Pero esa reciprocidad en el ministerio, hermano, es importante. Entonces, nunca perdamos como iglesia el ser generosos. Imagínate recibir un misionero que está en el campo, en un lugar de difícil acceso, y poder llenarlo de bendiciones. Y orar por ellos de una manera práctica, bendecirlo. No es participar eso en el ministerio y la obra del Señor, en el engrandecimiento de la obra del ministerio, tener parte en lo que está haciendo nuestro hermano allá, Asad y Lidia, en el país Meta, donde están ya por llegar, tener parte en eso, porque estuvieron aquí y les pudimos bendecir. O tener parte, ¿verdad?, de lo que están haciendo nuestros hermanos allá en Chiloé y las iglesias que hemos ministrado. Todos estos aspectos, hermanos, son aspectos fundamentales del ministerio que siempre tenemos que considerar, que siempre tenemos que tener en cuenta. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice:
Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahí está la clave. Porque no es, hermano, no es simplemente estar haciendo algo y acordarse del pastor. No es eso. No es tener una foto del pastor pegada ahí, ¿verdad?, en el refrigerador. Bueno, si lo necesitas para orar por tu pastor y tu pastor, amén. Pero esto es acordarse de la enseñanza, de la predicación, de lo que tu pastor te enseña, de lo que tu pastor te dice. ¿Ya? Y esto es sano, esto es bueno. Y somos olvidadizos. Entonces, bueno, de repente, cuando estoy por hacer algo, mi pastor me dijo que no lo hiciera. Y no hacerlo. ¿Ya? Es bueno, es sano. Porque de esa manera tú recuerdas, ¿no es cierto?, que alguien te lo expresó de manera sentida, de manera fuerte y firme, o de manera cariñosa. Pero dice, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Verlo, ¿verdad? Su testimonio, ver su ejemplo, ver cómo Dios bendice a un siervo del Señor. Escuchaba justamente en el desayuno pastoral que tuvimos de la zona central hace poco, cómo se nos compartía de que muchos jóvenes no quieren entrar al ministerio, porque ven a sus pastores muy sufridos, muy acongojados, muy complicados. ¿Ya? Es importante mostrar a la congregación, ¿no es cierto?, la parte más agradable del ministerio. ¿Ya? Y como verán, no estoy tan escuálido, ¿verdad? Dios me bendice, porque Dios es bueno. De verdad te puedo decir que Dios es un buen jefe. ¿Ya? Muy buen jefe. ¿Ya? Entonces, es bueno ver el testimonio de los siervos del Señor, que Dios bendice, para que tú también busques esa bendición. ¿Ya? Acordaos de vuestros pastores, consideren el resultado de su conducta. La conducta de su pastor, ora por la conducta de tu pastor. Ora. Ya, y sé que muchas veces siempre la tendencia natural, humana que tenemos es quejarnos. ¿No es cierto? Es muy natural. Es muy probable que haya aspectos que tú te quejes, ¿no es cierto?, de Pastor Felipe. O te quejes de Pastor Isaac. ¿Ya? De Pastor Jaime no. Te vas a quejar. Pero te animo, te desafío que primero ores. Ora por tu pastor. Antes de quejar con el pastor, que me diga muy largo, ora por tu pastor. Ya, para que me diga más corto. ¿Te fijas? La oración, al considerar, al recordar, ayuda a que el ministerio también sea de mejor manera. Nosotros también necesitamos ser guiados y orientados por el Señor. Y dice ahí el texto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya, no os dejéis llevar por doctrinas diversas o extrañas, dice el versículo 9, estamos en Hebreos 13. Ya, y ahí está el pastor, ¿no es cierto?, evitando que la iglesia se vaya por doctrinas raras y extrañas que están como hoy en día, ¿no es cierto? Después el versículo 10 nuevamente reitera el tema del sustento de un pastor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, etcétera, etcétera, y hablamos acerca de eso. Y si saltamos ya al versículo 17 justamente, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no dejándose, porque esto no es provechoso. Ya, donde quiere que haya una iglesia desunida, hermanos, con frecuencia es porque o el pastor no asume la responsabilidad de un liderazgo espiritual, o porque los miembros impiden que el pastor dirija espiritualmente. ¿Ya? Obviamente el liderazgo no es una dictadura, no debe serlo, pero sí debe ser firme en cuanto a la doctrina y a las ordenanzas y los principios de la palabra del Señor. Y para esto se requiere una actitud. Dice, obedecer a vuestros pastores, pero además de eso, sujetados a ellos. No es como el niño, y cuando el papá le dice siéntate, y el niño, ¿es cierto?, dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. No, obedezca y sujeta. Tiene que ver con una actitud. Entendiendo que los pastores y los líderes, o el discipulador, o el maestro de escuela dominical, no es perfecto,
pero sí ejerce un rol de liderazgo. Esto también es extensivo a todos aquellos que ministran la palabra del Señor, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ya, si ustedes vieran a veces el rostro de los profesores de escuela dominical después de un domingo, cuando está llena la iglesia, y bajan ahí por la escala, uno los puede observar, ¿no es cierto? Algunos con sus rostros llenos de alegría y gozo por la linda clase que tuvieron. Todos los niños obedientes, todos se portaron bien. ¿Así? ¿Es así o no, maestro? No escuché ninguna vez. ¿Ya? Entonces, los papás también podemos cooperar, ¿no es cierto? Guiando, instruyendo a nuestros hijos a que se porten bien, ya, a que sean obedientes, a que respeten al liderazgo que les corresponde. Porque si esos niños después siguen creciendo, el problema va a ser para el líder de jóvenes y después va a ser para el pastor. Entonces, mejor de chistito, ¿verdad? Instruirlos en la disciplina y en el amor del Señor. ¿Te das cuenta cómo la palabra presenta aspectos prácticos, concretos, cotidianos dentro de una iglesia para que los podamos poner en práctica? No es solamente teoría, no es solamente conocimiento. Este es un aspecto que lo quise simplemente desarrollar para que entendamos que la palabra del Señor presenta, o sea, las cosas que vemos en las congregaciones se presentan en la palabra del Señor. Los mismos problemas que había en la iglesia en Tesalónica hace 2000 años atrás son los mismos problemas que enfrentamos hoy en día. Y son problemas de nuestra naturaleza humana. Necesitamos el liderazgo siempre espiritual dentro de una congregación. Entonces, oremos por el liderazgo, tengamos una actitud obediente y sumisa al liderazgo, y aquellos que estamos en el liderazgo, y aquí no solo me incluyo, sino también aquellos que discipulan, aquellos que enseñan, aquellos que ministran la palabra del Señor, asumamos también la responsabilidad que nosotros tenemos de ser ejemplares, de dar buen testimonio y de guiar conforme a los principios y mandamientos de la santa palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a terminar en oración, porque siempre tenemos que recordar que el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. ¿Ya? Él es el buen pastor del Salmo 23 y de Juan 14. ¿Ya? Él es el pastor ejemplar, ideal, ¿no es cierto? Él es el que cuando estamos en necesidad nunca falla, ¿ya? Y Él es el buen pastor, que su vida dio por nosotros. Y es por eso que nosotros estamos acá. Ya los pastores, obispos, ancianos que estamos ministrando en las iglesias solo estamos para, ¿no es cierto?, glorificar al Señor, obedecerle y ministrar a los santos. Ya vamos a orar entonces, ya, y pedirles, hermanos, que estén orando por los líderes de nuestra iglesia, ya, los maestros, los oradores, los pastores, ya que en este tiempo somos 13 en nuestra iglesia. Hoy también vamos a tener un viaje a Lima, a unas conferencias la semana que viene. Ya, los pastores también necesitan ser instruidos, desafiados y también corregidos, ¿verdad? Así que vamos a ir a unas conferencias en esta oportunidad. Ya no voy a ir a enseñar. Entonces les pido oración porque voy a enseñar a otro lado. Aquí voy a ser enseñado. Ya, así que les pido oración para que también el Señor nos hable a través de su palabra. Vamos a ir a ser instruidos en la palabra, en los desafíos del ministerio. Ya, así que les pido también sus oraciones por este viaje que el esposo y yo vamos a tener la próxima semana. Así que si no contesto, ¿verdad? Puede dirigirse a cualquiera de los otros pastores, pastor Felipe o pastor Isaac también, ¿ya? Para que estén, ¿no es cierto?, orando por nosotros. Y como les dije, recordando de que el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, Él, el principal pastor, ¿verdad?, al que deberíamos siempre tener un corazón quebrantado y rendido en obediencia a Él. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Y si tú en esta oportunidad no tienes a Cristo en tu corazón, no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el buen pastor, ya que vele por ti, que te guíe y te dé vida, hoy tal vez puede ser el día de tu salvación. Vamos a ver.